Buenos días, hermanos, hermanas, bendiciones. Bienvenidos hoy a día 24, martes de la semana 25 del tiempo ordinario. Vamos a dar lectura y vamos a leer un poquito de las Sagradas Escrituras. Vamos a la lectura que corresponde con el día de hoy. Vamos allá. Lectura del libro de Esdras. Capítulo 6, versículos 7 y 8, 12b y del 14 al 20. En aquellos días, el rey Darío escribió a los gobernantes de Traseufratina: permitir al gobernador y al senado de Judá que trabajen reconstruyendo el templo de Dios en su antiguo sitio. En cuanto al senado de Judá y a la construcción del templo de Dios, os ordeno que se paguen a esos hombres todos los gastos puntualmente y sin interrupción, utilizando los fondos reales de los impuestos de Transeufratina. La orden es mía y quiero que se cumpla a la letra. Darío. En este modo, el senado de Judá adelantó mucho la construcción, cumpliendo las instrucciones de los profetas Ageo y Zacarías, hijo de Idó, hasta que por fin la terminaron, conforme a lo mandado por el Dios de Israel, y por Ciro, Darío y Artajerjes, rey de Persia. El templo se terminó el día 3 del mes de Adar, en el año sexto del reinado de Darío. Los israelitas, sacerdotes, levitas y resto de los deportados celebraron con júbilo la dedicación del templo, ofreciendo con este motivo 100 toros, 200 carneros, 400 corderos, 12 machos cabríos, uno por tribu, como sacrificio expiatorio por todo Israel. El culto del templo de Jerusalén se lo encomendaron a los sacerdotes por grupos y a los levitas por clases, como manda la ley de Moisés. Los deportados celebraron la Pascua el día 14 del mes primero, como los levitas se habían purificado junto con los sacerdotes, estaban puros e inmolaron la víctima pascual para todos los deportados, para los sacerdotes, sus hermanos y para ellos mismos. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo responsorial de hoy, Salmo 121, dice lo que sigue: vamos alegres a la casa del Señor. Vamos alegres a la casa del Señor. Qué alegría cuando me dijeron: vamos a la casa del Señor. Ya están pisando nuestros pies tus umbrales, Jerusalén. Vamos alegres a la casa del Señor. Jerusalén está fundada como ciudad bien compacta. Allá suben las tribus del Señor. Vamos alegres a la casa del Señor. Según la costumbre de Israel, a celebrar el nombre del Señor. En ella están los tribunales de justicia, en el palacio de David. Vamos alegres a la casa del Señor. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Capítulo 8, versículos del 19 al 21. En aquel tiempo vinieron a ver a Jesús su madre y sus hermanos, pero con el gentío no lograban llegar hasta él. Entonces lo avisaron: tu madre y tus hermanos están fuera y quieren verte. Él les contestó: mi madre y mis hermanos son estos, los que escuchan la palabra de Dios y la ponen por obra. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús.
Vamos a reflexionar hoy, que son sobre las lecturas, que hoy es un día, digamos, una reflexión muy bonita, muy importante, que la vamos a desmenuzar poquito a poquito para comprender mejor lo que nos quiere decir nuestro Señor. El rey Darío impulsó la creación del templo de Israel, la reconstrucción de ese templo de Israel. E incluso el rey de Persia, gentes que velaban por que se cumplieran los mandamientos de la ley de Dios y eran seguidores de la palabra del Señor, nuestro Dios. Nuestro Dios Padre, creador de todo. Y ahí se demuestra que todas las personas, estamos hablando de países distintos, de ideologías distintas, fórmulas distintas, siempre que hay una unidad como hijos de Dios, como hijos y verdaderos hijos de Dios, todos tiran a una como fuente o ovejuna, como dicen aquí, ¿no? Pues todos es unirnos para construir el templo de nuestro Señor. ¿Y quién ponemos al frente? Cogieron la ley de Moisés, los levitas, los fariseos, personas, sacerdotes que podían llevar el templo perfectamente y cumplir con los mandamientos de la ley de Dios a través de la ley que dejó Moisés, que venía directamente del Dios Padre. Es importante. Ahí se ve la unidad de un pueblo. La unidad de un pueblo por una función, por una decisión hecha por su creador. Todos unidos a la creación. Escuchando, viendo estas sagradas escrituras, me voy al templo al templo de Francia, que quedó este verano, quedó calcinado entre las llamas. Mucha gente se queja de las comidas, de lo otro, de la persona, pero es el templo del Señor y todo el mundo aportó y todo el mundo se está construyendo. Y la iglesia no tenía capacidad económica, no tiene capacidad económica. Ahí se ha demostrado perfectamente que la iglesia no tiene capacidad económica para el mantenimiento, digamos, para la construcción. Mantenimiento sí. Van construyendo y los feligreses van aportando con su diezmo, digamos, con su cepillo, lo que se llama en el árbol católico, lo que puedan dar. Y pagan la luz, pagan el agua, mantenimiento, restauración de las imágenes. Ahí es, porque si no sale del sueldo del propio sacerdote. El sacerdote no, es un sueldo muy bajo, no llega para mantenerse. Entonces tira de eso, de lo que le dan para pagar la luz, pagar el agua, pagar todas las cuestiones. Es así como se debe de ser. Todos sirviendo al Señor, todos sirviendo al Señor. Cuando el Señor pide a su pueblo ayudarme a construir mi templo, todo el mundo se levantó para construir su templo. Reyes se levantaron, incluso el rey de Persia, para construir el templo. Es importante esa unidad. Ya no había diferencias entre pueblos, entre culturas, todos estaban a una, todos a construir lo que el Señor había pedido a través de sus profetas. Es importante sentir que el Señor nos ama y nosotros debemos amar al Señor. El Padre ama a sus hijos y los hijos deben amar a su Padre. Es así. Y después, cuando termina la construcción,
crean el precioso y gran famoso, que muchas personas, hay canciones sobre este salmo: vamos alegres a la casa del Señor. Incluso cánticos de entrada a través del Salmo 121. Qué alegría cuando me dijeron: vamos a la casa del Señor. Ya están preparando nuestros pies, pisando nuestros pies, tus umbrales, Jerusalén. Es importante sentir ese espíritu que habita en nosotros, ese calor, ese fuego interior que nos tira hacia adelante, que nos empuja a ver perfectamente la palabra de Dios. En el Evangelio de hoy, San Lucas, es corto, pocas palabras, pero muy bueno, muy grande y muy bueno. Dice: cuando le avisaron: maestro, que está tu madre fuera, están fuera y quieren verte, y tus hermanos, no hermanos de Jesucristo, hermanos en Cristo. Yo tengo todos los hermanos en Cristo, pero no son mis hermanos. Los hermanos no son de la Virgen. La Virgen solo tuvo un hijo. En los tiempos de Jesucristo se llamaban todos hermanos. Los judíos entre ellos son hermanos, pertenecen a un mismo pueblo, un mismo padre. El padre viene de Dios y viene por descendencia Abraham, Isaac, Jacob, que después todos los hijos de Jacob nacieron en las 12 tribus de Israel, y Jacob le cambió el Señor el nombre por el nombre Israel, que por eso Israel tiene el nombre. No es el nombre de Jacob, porque no se podía llamar Israel Jacob. Israel, el pueblo de Israel, es el nombre que le puso el Señor a Jacob. Seamos conscientes de ese que el Señor es infinito. Y el Señor nos dice, encima sí, mi madre y mis hermanos son estos. Todos los que escuchan la palabra de Dios y la ponen por obra. Todos los que escuchamos la palabra de Dios somos hermanos de Jesucristo nuestro Señor. Y si somos hermanos, porque estamos incluso bautizados por el Espíritu Santo, por el fuego del Espíritu Santo que habita en nosotros, porque nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Y si nuestro Señor Jesucristo, con este Santo Evangelio, en el capítulo 8 de San Lucas, el 19 al 21, nos dice perfectamente que somos hermanos porque escuchan la palabra de Dios, pues entonces somos también hijos de Dios. Hijos de Dios, y somos hermanos de Jesucristo nuestro Señor. Somos hijos de Dios a través del Espíritu Santo que habita en nosotros. Qué cosa más grande, qué sentimiento más grande, que el propio Jesucristo nos dice que somos sus hermanos, que Él nos ama como el Padre nos ama, que Él nos sigue, nos ayuda como el Padre lo hace en nosotros. Y todo no va al Padre, sino va por el Hijo, por Jesucristo nuestro Señor. Y nosotros, como hijos de Dios, parte de la creación, y a través del bautismo firma esa rúbrica, hemos muerto en el pecado y hemos nacido a la vida eterna a través de nuestro Señor Jesucristo. Ahí es cuando tenemos la gracia completa. Es importante sentirnos ese amor que el Señor nos da, ese amor que el Señor siempre nos quiere en todo momento. Bueno, vamos a dar lectura al capítulo 16 del libro del Deuteronomio.
Cuida de observar el mes de Abib y celebra en él la Pascua del Señor tu Dios. Pues fue en el mes de Abib, de noche, cuando el Señor tu Dios te sacó de Egipto. Inmolarás como víctima pascual al Señor tu Dios ganado mayor y menor en el lugar elegido por él, para hacer habitar allí su nombre. No comerás con la víctima de pan fermentado, sino que comerás durante 7 días pan sin levadura, el pan de la aflicción, pues fue a toda prisa como saliente de Egipto. Así recordarás todos los días de tu vida tu salida de Egipto. No se verá la levadura esos 7 días entre vosotros, en todo vuestro territorio, y de la carne de la víctima inmolada por parte del primer día no se reserve nada para el día siguiente. No podrás inmolar la Pascua en cualquiera de las ciudades que te haya dado el Señor tu Dios, sino solamente en el lugar elegido por él para hacer habitar en él su nombre. Inmolarás la Pascua y lo harás al atardecer, al ponerse el sol, a la hora de tu salida de Egipto. La cocerás y la comerás en el lugar elegido por el Señor tu Dios. Y la mañana siguiente volverás a tus tiendas. Durante 6 días comerás pan sin levadura. El 7º día habrá asamblea solemne en honor del Señor tu Dios, y no harás trabajo alguno en él. Contarás 7 semanas a partir del día en que comienza la siega. Entonces celebrarás la fiesta de las semanas en honor al Señor tu Dios, y presentarás ofrendas voluntarias en proporción de los bienes con que el Señor tu Dios te haya bendecido, en presencia del Señor tu Dios, en el lugar elegido por él para hacer habitar su nombre. Allí te regocijarás tú, tu hijo y tu hija, tu siervo, tu sierva, el levita, el extranjero, el huérfano, la viuda que vive en tu ciudad. Acuérdate de que fuiste esclavo en Egipto, y pon en práctica cuidadosamente estos mandamientos. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Aquí perfectamente nos explica los mandamientos, nos explica cuáles son las obligaciones de todo, en las leyes del Señor, nos explica perfectamente todo, y nos dice que el origen de la Pascua que nosotros, los católicos, seguimos a nuestro Señor Jesucristo, por eso somos católicos seguidores de Cristo, porque en la misma Pascua ya se celebraba de los tiempos de los judíos, y aún la siguen celebrando, festejando la retirada del pueblo, la salida del pueblo judío de Egipto. Ese es el antes de la venida de Jesucristo. Por eso estaba la venida. Nosotros, católicos, no somos judíos, no festejamos la salida directamente la salida del pueblo judío de Egipto. Festejamos la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, pero indirectamente la festejamos también, porque gracias a que salieron el pueblo de Egipto, fundó la tierra de Jerusalén, fundaron, y gracias a todo eso, hoy la venida de nuestro Señor Jesucristo, y fue a la Pascua ese día para celebrar, como judío que es nuestro Señor, para celebrar la Pascua,
digamos, el festejar lo que había dicho en las leyes de Moisés, que daba reflejado en las leyes de Moisés para cumplimiento ante los ojos de Dios, perfecto, él como más, y nosotros, si tenemos que seguir ejemplos de nuestro Señor Jesucristo, ¿qué ejemplo también debemos indirectamente? Nuestro ejemplo es, la Pascua es por la muerte y resurrección de nuestro Señor, pero también festejamos, ¿por qué no? La haber salido el pueblo judío, el pueblo de Israel de Egipto y haber salido de su esclavitud gracias a nuestro Señor Jesucristo, a nuestro Dios Padre Todopoderoso, en unión de Moisés y Aarón. Bueno, que la paz de Dios esté con todos ustedes y sus familias. Mañana, si Dios quiere, mañana miércoles, daremos el capítulo 17 del libro del Deuteronomio, Derecho Penal, que hablaremos un poquito de los jueces en aquel tiempo de los judíos, en aquel tiempo antes de Cristo, y lo que es el derecho penal en los tiempos de Moisés. Que la paz de Dios esté con todos ustedes, repito, y que brille la luz de Dios en todos ustedes y sus familias. Bendiciones. Nos vemos en el próximo vídeo.